y de la Corte Constitucional. Actualmente es directora de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y es docente investigadora de los departamentos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. En tercer lugar, nos acompaña la doctora María Victoria Quiñones. Es una mujer feliz, madre, esposa y apasionada por la vida, la tecnología, la docencia y la administración de justicia. Es magistrada en propiedad del Tribunal Administrativo del Magdalena, miembro de la Comisión de las TIC de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Comisión de Relatoría del Consejo de Estado. Es doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y actualmente se encuentra realizando un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho con enfoque en ChatGPT en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y además es docente catedrática en la Maestría en Derecho Público de la Universidad del Norte. También está con nosotros la doctora Eleonora Lozano. Ella es abogada, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Realizó sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, donde obtuvo la distinción cum laude. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes por más de 15 años, donde además se ha desempeñado como directora del doctorado en Derecho, de la maestría en Tributación, de la maestría en Derecho y de la especialización en Tributación. Es conjuez de la sección cuarta del Consejo de Estado y miembro de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. Actualmente es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Y la moderación de esta mesa de discusión está a cargo de la doctora Marta Pavón. La doctora Marta es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales, magíster en Responsabilidad Civil y del Estado, contractual y extracontractual de la misma Casa de Estudios y cuenta con una maestría en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona en España y la Universidad de Génova en Italia. Actualmente funge como socia fundadora y directora general de Pavón Abogados y Asociados. Es presidenta de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio, miembro y directora de Diversidad y Equidad del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado y de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Bienvenidas, doctoras. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Qué bueno tener este auditorio lleno y también a quienes están conectadas y conectados. Al profesor Bernardo por la complicidad en esta idea y además que pues ha sido una idea ganadora. Esperamos que este sea el primer encuentro de muchos de esta categoría. Y por supuesto a nuestras invitadas, pero también quiero dar un reconocimiento especial a quienes diseñaron un poco este evento, a la doctora Alexandra Quintero, a la doctora Manuela Canal, que está por allá en Japón, un saludo grande que nos está escuchando, a la doctora María Juliana Santaella, a la doctora Ángela Chacón, que también la veía por acá, y a la doctora Paula Robledo. Y por supuesto también orgullosa de ser parte de este equipo que diseñó un poco la logística y también la temática de todo esto. Pero justamente diseñando estas mesas pensamos en algo que normalmente no se habla y hasta ahora está, digamos, estando un poco de moda y es el tema de la gestión jurídica pública y de innovación. Pero digamos que muchos dirían, como la doctora Paula, esto no es nuevo, esto ya tiene su tiempo. Lo que pasa es que ahora sí que es necesario hablarlo. Entonces, por eso esta mesa. Y por eso inicio con la doctora Paula hablando de justamente aprovechando también este panel que es un poco diverso, ¿no? Dense cuenta que tenemos, pues, desde la baranda, detrás de la baranda, tenemos a la magistrada, tenemos también a la litigante, tenemos a la experta también en temas arbitrales, pero también tenemos aquí desde el lado de la educación, desde el lado de la academia y también pues tenemos desde el lado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, comienzo con la doctora Paula Robledo justamente hablando de qué es la gestión jurídica pública y específicamente en ese modelo de gestión jurídica pública, qué tan importante es el modelo de medición de resultados. Si específicamente frente a la prevención del daño antijurídico del que tanto se habla en las entidades públicas y la prevención de condenas, es realmente un mecanismo eficaz, eficiente, ganador, este tema de medición por resultados. Adelante, doctora Paula. Muchas Muchas gracias, doctora Marta, y muchas gracias
por esta iniciativa, a nuestro director del Departamento de Derecho Administrativo y a todas las personas que nos acompañan. Evidentemente, como lo señalaba la doctora Marta, pues la gestión jurídica pública no es un tema novedoso ni es un tema reciente, pero el modelo de gestión jurídica pública medido a través de un modelo de gestión por resultados, sí es un concepto de alguna manera novedoso, que busca diseñar una estrategia integral y medible y pues su objetivo finalmente es hacer más eficientes las entidades públicas. Y aquí hablamos de una eficiencia relacionada con la prevención del daño antijurídico y la prevención del daño antijurídico consecuencialmente nos tendría que llevar a una reducción de demandas y de condenas. La importancia de medirnos por resultados desde una perspectiva de gerencia jurídica pública pues radica, entre otras cosas, en que vivimos en una sociedad con recursos limitados, en que todas las decisiones que tomemos los servidores y las servidoras públicas afectan directamente la vida de los ciudadanos y además en que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero adicionalmente, si podemos medir y por ende no podemos medidas o acciones para mejorar, pues también vamos a tener un déficit enorme de transparencia en la administración pública y los escenarios de rendición de cuentas van a ser absolutamente ineficaces. Yo no me empecé a medir el tiempo cuando empecé a hablar, entonces me hacen señas, por favor. ¿Por qué los gerentes públicos tienen que medir el impacto de sus acciones y políticas? Porque esto permite identificar qué estrategias son efectivas, cuáles necesitan ajustes, cómo se pueden optimizar los recursos públicos. Y en un mundo además de constante cambio y de desafíos y necesidades que evolucionan constantemente, pues medirnos hace que nos volvamos más flexibles y nos podamos adaptar a todos esos cambios. En la Agencia de Defensa Jurídica hemos diseñado un modelo de gerencia jurídica pública basada en la gestión por resultados a partir de la figura o del concepto de ciclo de defensa jurídica del Estado. El ciclo de defensa jurídica del Estado, pensé que traía la imagen para mostrárselos, pero pues es un ciclo redondo, como su nombre lo indica, que tiene distintas dimensiones, no etapas, porque las etapas implicarían que primero tiene que hacerse una cosa, después la otra, etcétera. No, estos son distintas dimensiones desde donde se tiene que mirar la defensa jurídica del Estado para poder hacerla eficiente y tenemos que gerenciar la defensa jurídica del Estado. Entonces les voy a hablar rápidamente de esas fases del ciclo de defensa jurídica del Estado y cómo aplicamos el modelo de gestión por resultados y una visión de gerencia jurídica pública a esas distintas fases del ciclo. Una dimensión del ciclo es la prevención. Es decir, vamos a prevenir la generación de daños antijurídicos y por ende las condenas. ¿Cómo se aplica el modelo de gestión por resultados a la prevención? Lo primero que tenemos que hacer, y la agencia está trabajando en eso, es que se puedan identificar las distintas áreas misionales de la entidad que generan el daño antijurídico. Es decir, cuando a la entidad pública le llega una demanda, la notifican de una demanda, pues la directora o la jefe o el jefe de oficina jurídica, y aquí hago una cuñita, de 264 entidades del orden nacional, 120 tienen mujeres jefa de oficina jurídica, de casi 4.000 defensores del Estado, el 50% somos mujeres. Entonces, cuando llega a una oficina jurídica una demanda, pues ¿qué hace ese jefe o esa jefa de oficina?
mira la demanda, se notifica, organiza su equipo de trabajo y empieza a mirar cómo defiende a la entidad. Y eso es una defensa únicamente reactiva. Esperamos a que nos demanden y reaccionamos contestando la demanda. Pero resulta que si la causa de litigiosidad, la causa de la demanda es, por ejemplo, el contrato realidad, ¿quién causó ese daño antijurídico? No lo causó la jefa de la oficina jurídica. No, lo causaron los supervisores de los contratos que le pedían horario de trabajo al contratista, tome su carnet, tome su computador, venga y participe en el Día de la Familia de la entidad. Todas esas malas prácticas generaron ese contrato realidad. Y entonces tenemos que mirar cómo prevenir el daño antijurídico y por eso ese gerente jurídico tiene que irse a mirar y analizar cómo las distintas áreas de la entidad están generando el daño antijurídico y no solamente defenderse. Otra de las fases del ciclo son las actuaciones extrajudiciales, es decir, todo lo que hacen los comités de conciliación, que podríamos denominar, y lástima que la ley, el nuevo estatuto de conciliación no les cambió el nombre, pero yo creo que se deberían llamar comités de defensa judicial, no solamente de conciliación, porque además lo menos que hacen es conciliar, y eso lo demuestran las bajas tasas de conciliación del Estado. En la mayoría de esos comités, la mayoría están integrados interdisciplinariamente. Miren ustedes que quienes ejercen las secretarías generales de las entidades, la mayoría no son abogados o abogadas. Les cuento, por ejemplo, la Policía Nacional, que es una de las 12 entidades más demandadas en Colombia, la mayoría de sus miembros de los comités de conciliación no son abogados. Pues bien, eso dicho así, pues puede sonar peligroso, pero resulta que hay otra visión que no tenemos los abogados que nos permite generar instrumentos de medición de lo que hacemos. Y ahí entonces es muy importante esa integración interdisciplinaria. En la siguiente fase del ciclo son las actuaciones judiciales. Entonces, para poder defender bien a la entidad, necesitamos que la oficina jurídica tenga unas herramientas que le permitan analizar cosas tan importantes como cuál es la tasa de éxito de ese proceso, cuál es la tasa de éxito condena pretensión, una serie de herramientas de análisis de la litigiosidad que normalmente las entidades no usan y que la agencia pone a disposición de las entidades que les va a permitir gerenciar esa oficina jurídica. Tenemos otras dos fases del ciclo que voy a decir rápidamente. El cumplimiento de sentencias y conciliaciones. A hoy, la nación colombiana debe 8.7 billones de pesos en sentencias. Hay entidades públicas rezagadas en el pago de sentencias de casi 3 años. El artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo nos establece una tasa que a hoy, este mes, es del 39.80%. Bien, si un jefe o jefa de oficina jurídica no tiene unas herramientas de gerencia jurídica que le permitan medir cuánto se está demorando en pagar, por qué está haciendo mal la provisión contable, el problema es que no le están girando los recursos del presupuesto o el problema es que usted tiene los recursos en su cuenta y no los está ejecutando. Si no hay esas herramientas, pues ese taxímetro de las finanzas públicas va a seguir creciendo. Acción de repetición y recuperación de recursos públicos es otra de las fases del ciclo y aquí tenemos un vacío enorme. No, el Estado colombiano no está midiendo y la agencia está empezando a hacerlo. ¿Cuántas condenas tiene el Estado que debieron generar inicio de acción de repetición? ¿En cuántas acciones de repetición o llamamientos en garantía se ha aportado las pruebas a tiempo? ¿En cuánto se han logrado condenas para recuperar los recursos públicos? Nada de eso hoy lo sabe la nación. Y les estoy hablando de 9 billones de pesos en condenas. Algún que otro funcionario habrá contribuido a esos 9 billones de pesos en condenas. Entonces, ahí hay un gran vacío en la gerencia jurídica pública. Y por último, la gestión del conocimiento.
El ciclo de defensa jurídica del Estado está atravesado por una fase de gestión del conocimiento que permea las demás fases que les acabo de mencionar. Y esta es una fase de aprendizaje y mejora. Después de abordar todas las dimensiones del ciclo, de saber si prevenimos, si nos defendemos bien, si recuperamos los recursos públicos bien o no, pues tenemos que aprender de todas esas experiencias y generar buenas prácticas. El panel anterior hablaba del cambio de cultura, pues esta parte del ciclo de gestión del conocimiento a eso, cambiar la cultura institucional para entender que desde el derecho, solo desde el derecho, no vamos a lograr una eficiencia en la gestión jurídica pública, que tenemos que empezar a hablar de la interdisciplinariedad para poder alcanzar resultados efectivos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Paula. Qué interesante además porque uno no lo ve como desde la perspectiva del gerente, ¿no? Poniéndonos un poco el traje de gerentas. Bueno, pero pues aprovecho ya que estábamos hablando también de comités de conciliación y tenemos a la experta también en mecanismos de resolución de conflictos, alternativos de resolución de conflictos, que es la doctora Verónica Peláez. Justamente esto, en materia de daño antijurídico y prevención del daño antijurídico, en materia de gestión jurídica pública, ¿cómo influyen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ahora que además en temas de innovación ya se habla de ODRs y demás? Y bueno, y ya que estamos estrenando un estatuto de conciliación, si finalmente es o no eficaz y si en realidad estos comités de conciliación pues están haciendo lo propio para esa prevención de condenas o daño antijurídico. Bueno, gracias por esa pregunta. Gracias por la invitación, Departamento de Derecho Administrativo, las mujeres del Departamento de Derecho Administrativo que hacen posible este evento. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, para dar respuesta a la pregunta que me acaban de formular, yo diría que por supuesto que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos permiten, digamos, en una concepción amplia, una prevención del daño antijurídico. Yo lo que creo es que el gran inconveniente que ha existido es que hemos visto los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de resolución de conflictos más bien de una manera restringida, de una manera limitada. O sea, los hemos visto, por ejemplo, en el caso de la conciliación, exclusivamente como mecanismos de descongestión de los despachos judiciales. Por supuesto que generan como efecto su utilización, que va a haber una descongestión porque menos casos o menos asuntos van a llegar a la jurisdicción. Pero resulta que estos mecanismos, sobre todo los autocompositivos, son mecanismos o instrumentos, por un lado, instrumentos de paz, por otro lado, instrumentos que garantizan el principio de participación y el principio democrático, porque finalmente son las propias partes las que deciden ponerle fin a la controversia, y adicional a eso el lado preventivo o anticipativo también lo tiene. O sea, es que hay que ver estos mecanismos dentro de un ámbito de una política de gestión de los conflictos públicos. No todo se litiga, como lo decía Paula, no todo tampoco lo podemos llevar a un mecanismo alternativo porque hay ciertas limitaciones para poder llevar todo a un mecanismo alternativo, pero sí es cierto que acá necesitamos hacer un análisis de qué es lo mejor, cuál es la mejor defensa para las entidades, cuándo debo litigar, cuándo debo utilizar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Y allí es donde precisamente, por ejemplo, mecanismos como la conciliación, pues son mecanismos definitivamente que transforman las relaciones. O sea, también la conciliación no es simplemente llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo. No, hay que ir más allá. Transformemos relaciones, creemos confianza en los que estamos aquí sentados para llegar a un acuerdo y finalmente lleguemos a un acuerdo que para mí está bien, para usted, entidad pública, también lo está, pero al mismo tiempo que genere esa transformación en las relaciones de tal forma que estos mecanismos que van a generar cambios en los comportamientos. Además, si yo tengo un acuerdo conciliatorio aprobado, esto me tiene que servir como insumo de gerencia pública. ¿Para qué? Yo lo puedo utilizar después en casos similares para tratar de ver, bueno, cómo se resolvió esto. Lo aprobó el juez de lo contencioso. Entonces tenemos acá una forma ya aplicada
de resolución de un conflicto que me permite a mí llevarlo a otros escenarios diferentes al que actualmente, digamos, en el que precisamente se resolvió. Y yo creo que aquí, por ejemplo, el nuevo estatuto, el nuevo estatuto no hace maravillas, ni tampoco milagros, eso es una realidad. La utilización de los mecanismos alternativos, tal vez el más común, obviamente el arbitraje, que se usa muchísimo en temas contractuales, pero desafortunadamente la conciliación, que es gratuita, pues se utiliza muy poco. Entonces, esto no va a cambiar con el nuevo estatuto. O sea, esto es un tema de cultura y de llevar esto a la utilización de estos mecanismos y de entender que son una forma de resolución de los conflictos eficaz, ágil, rápida, y obviamente genera ahorro de tiempo y de dinero, pero adicional a eso transforma relaciones. Entonces, ¿qué tenemos como desafíos? Pues muchísimos, o sea, muchísimos desafíos tenemos porque los comités de conciliación siempre han tenido funciones claves en materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en materia de políticas de defensa, en materia de políticas de prevención del daño antijurídico. Ellos son los que se encargan de hacer un análisis sobre la procedencia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, pues por supuesto que son actores claves en este tema. Lo que pasa es que, como se ha dicho desde hace muchos años, son comités de no conciliación. Entonces, pues ahí ya entramos en un grave problema porque no se concilia. Entonces, vuelvo al punto inicial. Necesitamos una política de gestión de los conflictos públicos, donde involucramos prevención. Hay casos que no voy a poder usar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entonces, ¿qué me queda? Prevenir esos daños antijurídicos, obviamente siempre, evitar que ese daño se materialice. Si definitivamente el daño ya se materializó y puede utilizar un mecanismo alternativo, analizar la pertinencia de la utilización del mecanismo alternativo de resolución de conflictos, porque definitivamente ahí es donde aparece, digamos, la importancia de este tipo de mecanismos. Actualmente en el nuevo estatuto tenemos dos artículos que llaman la atención en estos temas que estamos discutiendo hoy. Uno, la prevención del daño antijurídico como indicador de gestión de las entidades públicas. Creo que es supremamente importante esto y creo que acá entran diferentes actores que deben empezar a medir ese impacto de la prevención del daño antijurídico en las entidades públicas. Entonces, tenemos un actor importantísimo que lo puede hacer, la Contraloría General de la República, por ejemplo. Y lo puede hacer ahorita con estas nuevas intervenciones que tiene en materia de conciliación. Y además, pues a través de sus auditorías, que ya de por sí solicita información en materia litigiosa. Entonces hay que ir un poco más allá en esas funciones de la Contraloría que las tiene, pero hay que empezar a explorarlas e ir mucho más allá, hablando solo de la Contraloría, obviamente, porque pues tenemos otros estamentos que también intervienen. Y lo otro, el deber de diligencia de los comités de conciliación. Eso también es importante porque los comités de conciliación con ese deber de diligencia tienen en su cabeza la necesidad de hacer análisis que lleven a reducir la litigiosidad de las entidades públicas y obviamente el uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces ahí es otro punto supremamente importante en cabeza de estos comités de conciliación. Entonces, y obviamente el incumplimiento a ese deber de diligencia, pues la ley lo señala como culpa gravísima, como culpa grave, perdón, en cabeza de los miembros del comité de conciliación. Entonces, la respuesta es mecanismos alternativos, claro que sí, contribuyen en la prevención del daño antijurídico, mecanismos supremamente importantes por su agilidad, porque pues generan decisiones mucho más rápidas y adicional a eso mecanismos como los autocompositivos, como la conciliación, pues generan transformación en los conflictos. Y desde el punto de vista de los comités de conciliación, pues esos dos artículos que creo que son importantes, las demás funciones pues las tienen que cumplir. Yo creo que hay un punto y es que no podemos seguir pensando que basta con tener políticas de prevención y políticas de defensa jurídica. Eso ya no es suficiente. O sea, no podemos seguir con políticas escritas,
pero no tenemos impacto ni en la prevención ni en la defensa. O sea, la defensa sigue teniendo dificultades en el Estado colombiano. Yo leía el último informe de la agencia, hablamos de una tasa de éxito, digamos, global a nivel nacional del 35%. O sea, realmente estamos muy bajos en esa tasa de éxito del Estado en los conflictos que se generan. Entonces yo creo que está todo por hacer. Esto no es nuevo, o sea, yo llevo repitiendo esto muchísimos años y creo que ya me volví repetitiva, pero es que en realidad hay muchísimo por hacer todavía, hay que entender la lógica. Yo creo que hay un punto también adicional que trae la nueva ley y es esa intervención de la Contraloría General de la República. Miren, yo creo que aquí nos estamos perdiendo un poco y lo digo con conocimiento de causa. La Contraloría ahorita está inundada de invitaciones a participar en los comités de conciliación, pero inundada, obviamente, porque le están llegando todas las solicitudes y como tenemos que agotar el requisito de procedibilidad, pues todas le llegan para que participen o no. No tienen forma de participar en todo, no tienen forma de hacer un análisis juicioso de esas invitaciones a participar. Yo sí hago un llamado a la agencia, a la Procuraduría, a la Contraloría, que se sienten, que analicen casos específicos en donde se puedan plantear políticas de conciliación claras, que es posible hacerlo. La Contraloría tiene acceso a una información valiosísima y es conocer cómo está la gestión de las entidades públicas y finalmente esos análisis que se hacen en las auditorías que deben convertirse también en insumos de gerencia pública permiten también identificar riesgos que después se van a convertir en litigios o en conflictos. Entonces yo sí los llamo a que se trabajen mancomunadamente para lograr una intervención efectiva de todos. Es que en este momento tenemos, al menos en materia de conciliación, a todos los que necesitamos participando en las conciliaciones en las que hace parte una entidad pública. Entonces creo que hay que ir más allá. O sea, no nos podemos quedar simplemente con, en el caso de la Contraloría, decir yo no participo o simplemente voy a conceptuar cuando me toque conceptuar. No, tratemos de buscar un tema amplio de política y empecemos a definir cómo vamos a gestionar los recursos públicos a partir de todas estas entidades que tienen la competencia para hacerlo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y tenemos aquí una intervención interesante además porque en esta mesa, como en las muchas mesas, tenemos participación de diferentes universidades y de diferentes regiones, que es algo que también valoramos mucho de este evento. Entonces está con nosotros la doctora María Victoria Quiñones, quien nos acompaña desde fuera, desde el Magdalena. Entonces, bueno, doctora María Victoria, ya desde su perspectiva como magistrada, ¿qué áreas de oportunidad o qué oportunidades de mejora ve en la defensa jurídica del Estado que realizan o que realizamos nosotros los apoderados de entidades estatales, las apoderadas de entidades estatales, para prevenir justamente ese riesgo de condena alta en las entidades? ¿Qué es lo que usted observa desde esa orilla? Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Y la escuchamos. Bueno, un abrazo para todos, mi cariño los saluda desde Santa Marta. Desafortunadamente el vuelo me dejó y por eso estoy aquí conectada, pero bueno, muy contenta de estar en mi universidad y gracias por la invitación. Yo he escuchado muy atentamente lo que ustedes dicen, por supuesto tienen razón, pero yo me voy al otro lado. Y realmente para mí la razón principal por la que no se ha logrado disminuir, digamos, todo este tema de condenas es por el desconocimiento del artículo 10º de la ley 1437. Es decir, el deber que se tiene de incluir al motivar un acto administrativo las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Y es que eso tiene una razón de ser muy importante. Todos estamos haciendo un esfuerzo, esto es una cadena para que se mejore la administración de justicia y por supuesto de cara al ciudadano. Pero ¿qué sentido tiene que hayan tantas sentencias de unificación, tanto de las secciones, de las sucesiones e inclusive autos de notificación en decisiones, cuando de todas maneras vemos que insistentemente en la motivación de los actos administrativos se desconocen esas decisiones, pese a que se incluyó dentro del artículo 10º como uno de los requisitos? Se creó otra figura que es la extensión de jurisprudencia, que es un mecanismo alterno a la presentación de la demanda, donde precisamente los apoderados tienen la oportunidad de acudir directamente nuevamente a la entidad, pese a que le negaron una petición
específica y le puede decir, mire, yo vengo a solicitarle, no demanda, vengo a solicitarle la extensión de los efectos jurisprudenciales con un trámite previsto en el artículo 102 y que da la vía libre, sin presentación de la demanda, para entrar directamente al Consejo de Estado y tocar la puerta y decir, Consejo de Estado, ¿cómo le parece que pese a que usted ha dicho tal cosa, no lo cumplen las entidades y sin embargo han sido mecanismos que han fracasado? Entonces, ahí hay algo que está fallando y es que la verdadera prevención del daño se debe dar desde la organización y la distribución y las políticas públicas claras para las entidades. Tal vez la Agencia Nacional tiene una intervención más grande en las entidades nacionales, pero ¿dónde queda el orden territorial? ¿Dónde queda? Ahí es donde están, no sé en cifras, pero le aseguro que sumando de a poquitos quizá es donde esté el mayor problema. Otra de las situaciones es, ¿qué sentido tuvo también que el legislador estableciera que al momento de presentar una demanda se mandara con copia a la entidad pública? Cero. Se supone que eso es para que la entidad pública, pese a que no quiso intentar la conciliación, si era procedente, pese a que no quiso o desconoció la sentencia de unificación, le entregan la demanda y yo preguntaría, ¿cuáles son las políticas que están al interior de cada entidad para realmente hacer un análisis? Ahí empezaría la verdadera prevención del daño. Oiga, esto es en serio. Este señor de verdad demandó. ¿Cuál es el filtro que se hace para en ese momento poder empezar a analizar? Entonces tampoco lo hacemos. Y luego viene algo peor. Notifican el auto admisorio de la demanda y con la contestación de la demanda o independientemente de la contestación es deber de las entidades públicas aportar los antecedentes administrativos. Y el legislador se desgastó señalando que el desconocimiento o no aportar los antecedentes administrativos es una causal grave disciplinaria. ¿Cuántas entidades públicas realmente aportan los antecedentes administrativos? Entonces, ¿cuántas veces las condenas se dan por una falta de defensa y porque no hay posibilidad realmente de conocer la actuación del proceso sancionatorio, disciplinario, la imposición del comparendo o lo que corresponda? Entonces, se llega a la audiencia y no tenemos los antecedentes, pero la razón muchas veces va unido a algo que decía la doctora de la agencia, y es que los abogados, la mayoría son externos. Entonces, ¿cuál es la lucha del pobre abogado externo tratando de que la Secretaría de Salud, de Educación, por favor no sea malo, deme la copia de los antecedentes, no es que aquí no está digitalizado, eso no me toca a mí, se fueron? Entonces resulta que también hay un vía crucis que aquí nos está tocando y es esa dificultad tan grande que tienen los abogados externos de obtener la información, que son los que aguantan el regaño en la audiencia, pasan la pena, después van allá a informar que se compuso copias, peor, hasta determinar el contrato, y lo cierto es que no aparecen los elementos. Y eso es tan grave, ¿por qué? Porque también el Código Nacional del Proceso estableció que hay unas oportunidades, obviamente ustedes lo saben, preclusivas para oponerse a los documentos. ¿Y qué pasa? Con la demanda se presentan unos documentos. Y esos documentos, solamente la oportunidad que tiene la entidad es la contestación de la demanda para tacharlos o desconocerlos. Pero como no hay una buena contestación de demanda, entonces los documentos quedan incorporados. Y se supone que también el legislador dijo que si había un dictamen presentado con la demanda, podían ustedes pedir una ampliación de un término superior de 30 días para hacerlo, pero no lo hay. Entonces, si hacemos el análisis también de la defensa, la parte probatoria es muy cruda, muy deficitaria y viene por todos estos temas que a pesar de que se han dejado unas herramientas legales, pues no se han dado. Y pues tampoco hay intención de conciliación. Entonces vemos que a pesar de que ya en la audiencia inicial se trabó la litis, se destaparon las pruebas, que hay sentencias de unificación, que pueden haber conocimientos que uno le dice a las partes, pero lleven esto que la Procuraduría, porque me consta, por lo menos acá en el Magdalena, que es una Procuraduría muy activa, trata de ir a las entidades públicas, siempre la respuesta es no, 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 no. Entonces eso se vuelve una figura de adorno, con todo respeto, el tema de la conciliación, y entonces creería yo que esos son los aspectos para poder mejorar. O sea, se necesita una dirección, no sé si de la Agencia Nacional, no sé cómo se va a articular, pero realmente debe venir desde el verdadero cumplimiento, digamos, de las directrices en materia pues de actos administrativos, de sentencias de unificación digamos, dar un sentido más a la norma y a todas las herramientas que hay para poder prevenir el litigio. Gracias.
Gracias, doctora María Victoria. Pues justamente hemos tocado en varias de las intervenciones el tema de la capacitación y de la formación, ¿no? Y aprovechando aquí a la doctora Leonora, además que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pues quisiera preguntarle justamente por eso qué importancia, pues ya hemos evidenciado la gran importancia, pero en la gestión pública como tal, la necesidad de formación y las claves de pronto que tendría que tener un buen diseño de formación y de capacitación precisamente para estos fines. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar en este panel con estas maravillosas mujeres y también pues estar aquí en la Universidad Externado, que pues es una universidad amiga. Yo pues quería dar un poco la perspectiva de la capacitación y la educación jurídica, un poco desde lo que estamos haciendo en la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes, y qué pena pues poner en mi casa a su disposición y en mi presentación, pero me parece importante un poco que ha sido mi trabajo durante los 2 años larguitos que ya llevo de decana de la facultad. Y la primera pregunta es, ¿qué importancia tiene la capacitación y formación en la gestión pública? Una importancia esencial. Nosotros desde la Facultad de Derecho y desde la universidad creemos en el aprendizaje a lo largo de la vida. No es simplemente que somos abogados, hemos hecho unos posgrados y ya, no, constantemente tenemos que estar en una capacitación. Y para eso, pues, es muy importante pensar, ¿pero para qué? Los funcionarios públicos, ¿para qué ese aprendizaje a lo largo de la vida? Y es precisamente para una prestación del servicio público más eficiente y también trabajar en esas calidades y en esas cualidades de la transparencia y la justicia en la prestación del servicio público. Y precisamente yo fui una doctora de las jefes de la oficina jurídica del Ministerio de Hacienda durante muchos años, mujer, y trataba de recordar, bueno, pero ¿qué necesitarán los funcionarios cuando prestamos ese servicio? Y también he fungido como árbitro y también qué capacitación especial se requiere. Y ahorita que tengo el honor de ser conjuez de la sección cuarta, lo mismo pienso siempre, ¿qué herramientas requerirían esas personas, esos estudiantes o esos funcionarios, independientemente del rol que tengan? Entonces nosotros lo que estamos haciendo en la facultad es un rediseño total del pensum del pregrado. Nosotros acabamos de recibir la aprobación por parte del Ministerio de Educación con un nuevo currículo en el pregrado, y quiero contarles dos características esenciales de ese currículo. Primero, es un pensum basado en competencias, pero no es simplemente no, que queremos desarrollar tales competencias, sino cómo efectivamente las vamos a desarrollar en los diferentes cursos con resultados de aprendizaje y con la evaluación correspondiente, es decir, una alineación pedagógica. Entonces, es un pensum basado en competencias y adicionalmente es un pensum basado en aprendizaje jurídico experiencial. En ese orden de ideas es muy importante no solamente el pregrado, sino cómo extender eso a el aprendizaje a lo largo de la vida a través de cursos de educación continua, micro, macro credenciales que conecten con los posgrados, y los posgrados tanto a nivel de profundización como a nivel de investigación. Digamos que nosotros tenemos las dos rutas, así como muchas de las universidades pues las tienen en Colombia. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, y creo que esto es completamente aplicable a la gestión pública, es pensar cuáles competencias debe tener el abogado. Primera, importantísima, pues que es la esencia de nuestro día a día, y es el razonamiento jurídico, la argumentación y la comunicación. Y para eso tenemos diferentes niveles a lo largo del pensum en pregrado y a nivel de posgrado para fortalecer esa esencial competencia. Una segunda competencia, investigación. Independientemente del rol que desempeñemos en la gestión pública, la investigación es esencial. Tercera, y tú la mencionaste, interdisciplinaridad. En la prevención y en la solución de los conflictos y en el análisis de las cuestiones jurídicas debe haber un diálogo transdisciplinar e interdisciplinar. Si no, vamos a fallar. Entonces es muy importante esa competencia.
Gestión de conflictos, siguiente competencia que debemos tener. Pues claro, no solamente, como se mencionó acá, la doctora María Victoria lo mencionó, en la prevención, no solamente en la solución del conflicto una vez acaecido, sino en la prevención del mismo. Y una vez acaecido, no solamente por la vía netamente jurisdiccional, sino pensar en los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no complicándolos tanto como los hemos venido complicando a lo largo del tiempo. Pero bueno, ahí hay mucha tela por cortar. Gestión o una visión global e intercultural. Hoy el funcionario no puede limitarse a nuestra jurisdicción, a nuestras problemáticas, sino también debe ser un abogado que tenga una posibilidad de visión comparada, de visión global, de diálogos interculturales, porque seguramente va a haber tendencias internacionales que van a influir en su actuar. ¿Sí? Y finalmente, y en esto me quiero concentrar, y en la segunda pregunta voy a desarrollar más, muy importante, la esencia de la gestión pública, las competencias éticas y ciudadanas. El rol del funcionario público es un rol, debe ser un rol ejemplar. Y aquí es un tema cultural del no todo vale. En ninguna de los roles que desempeñemos a lo largo de la gestión pública, ya sea desde la parte de litigio, ¿no? Como el litigante, o como el juez, o el asesor, o el jefe de la oficina jurídica, en fin. Entonces yo creo que eso pues va a ser esencial. Entonces hemos venido trabajando mucho en eso, en cómo desarrollar esas competencias, y tenemos que seguir trabajando en los planes de capacitación en esas competencias. Y la competencia tiene 3 componentes: el saber, que nosotros hemos trabajado mucho en las universidades en eso; el saber hacer, y eso lo voy a dar a la segunda gran característica de nuestro nuevo pensum, que es el aprendizaje jurídico experiencial, ¿no? El saber hacer y el ser, y ahí el ser pues es esencial. Y paso a la segunda característica que creemos que es importante. La Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes siempre ha sido muy innovadora en su pedagogía. Fuimos los primeros en traer el PBL, el Problem Based Learning, pero nuestro nuevo pensum ahora trae más, trae todo un eje en aprendizaje jurídico experiencial, donde los estudiantes van a aprender a través de proyectos, van a aprender a través de simulaciones. Por eso es que es muy importante el aprendizaje haciendo, ¿no? Y la clínica jurídica va a ser muy importante, una extensión del consultorio jurídico de 1 año a 2 años, donde todos los estudiantes tienen que hacer trabajo clínico, no solamente asesoría a clientes, sino también trabajo clínico en las diferentes clínicas que tenemos, en migrantes, en prisiones, en medio ambiente, en una nueva que creamos en jurídica y empresarial. Entonces, un poco para resumir, pues es muy importante la capacitación continua. Para eso hay que tener muy claro cuáles son los objetivos estratégicos de las entidades. Para eso hay que diseñar un plan de capacitación a lo largo, como lo acabo de decir, de la educación continua, de los posgrados, en fin. Y pues todo esto es muy importante para lograr realmente una experiencia concreta, una observación reflexiva, una conceptualización y una experimentación activa que les permita a los funcionarios, a los servidores públicos, independientemente de la parte que hagan o el rol que desempeñen, pues cumplir de una manera más eficiente, más transparente y más ética su función. Muchísimas gracias, doctora. Y además hay algo muy interesante, y es que la agencia tiene una parte de gestión de conocimiento muy interesante también, que digamos que muchos la hemos aprovechado porque tiene también unos seminarios en donde pues se busca esto, ¿no? Como un poco aportar a la capacitación también de quienes pues ejercen la defensa judicial. Bueno, y ya para finalizar, en estos minutitos se nos quedan, y ya pues cada una tendría solamente 2 minutos, pero no nos podríamos ir sin preguntar sobre esta segunda temática, que es la innovación, ¿no? Y ya hablábamos de interdisciplinariedad. Sería interesante que la doctora Paula nos contara qué importancia tiene la interdisciplinariedad en el derecho, en este nuevo modelo de gestión
jurídica pública, a la doctora Verónica también preguntarle sobre esto que está ahora de moda de la simplificación de los procedimientos administrativos a través de otro tipo de virtualización, pues ya que se está exigiendo, que se está pidiendo, que ya la modernidad lo está necesitando. A la doctora María Victoria, pues porque ella maneja el tema de la inteligencia artificial y pues no podríamos salir de aquí sin hablar de inteligencia artificial cuando estamos hablando de innovación y cómo eventualmente podría ser una justicia eficiente esto. Y a la doctora Eleonora, aprovechando sus calidades y además su experticia en el tema tributario, cómo podría ser un modelo de gestión jurídica pública en materia de hacienda, de ingresos, de gastos, de no corrupción realmente eficiente. Pero entonces para ello tenemos 2 minutos cada una, entonces inicio con la doctora Paula. Adelante, doctora. Bueno, pues sería como caer en un lugar común al hablar de la interdisciplinariedad, un lugar común que creo que es equivocado decir que los abogados y las abogadas interdisciplinarias tenemos que saber de todo, porque es que yo creo que esa no es la interdisciplinariedad, es imposible saber de todo y hacerlo bien, y más bien desconfíen del que les diga que sabe de todo y lo hace todo bien. Yo creo que la interdisciplinariedad de nosotros como abogados, como defensores del Estado, parte de saber dialogar con las otras disciplinas jurídicas, de tener unas habilidades, unas competencias que nos permitan entender otras disciplinas. Entonces, desde la agencia estamos trabajando mucho en minería de datos, en explotación de datos y en generar unas herramientas tecnológicas para mejorar la toma de decisiones. Entonces, herramientas como el conciliador, que le da elementos al comité conciliador para saber por cuánto debería conciliar, herramientas tecnológicas para la liquidación de sentencias y liquidación de intereses moratorios, herramientas tecnológicas para lo que nos decía la señora magistrada de encontrar la sentencia de unificación apropiada para motivar el acto administrativo en nuestro módulo de jurisprudencia del ECOGI. Y como ya creo que se me acaban los 2 minutos, pero es simplemente decir gestión efectiva de datos, predicción y prevención, desarrollo de políticas públicas y eficiencia en la gestión legal, combinan la interdisciplinariedad adecuada para la toma de decisiones. Y voy a hacer una cuñita súper rápida. El director del Departamento de Derecho Administrativo, pensando en esas necesidades de los nuevos y las nuevas abogadas del futuro, pues nos propuso desde la agencia que creáramos una intensificación para 5º año sobre gerencia jurídica pública. Ya la estamos ofreciendo, si se inscriben, y espero que después de esta intervención lo hagan, el año entrante la tendríamos, y eso haría que la Facultad de Derecho del Externado pues esté mirando también hacia esas nuevas habilidades que necesitan nuestras abogadas y abogados. Gracias. Total, muchísimas gracias por la cuña, buenísimo. Adelante. Bueno, con respecto a la simplificación y utilización de procedimientos desde el punto de vista electrónico, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos unas bases que las encontramos en el CEPACA, obviamente, en la ley 1437, artículo 54, importantísimo, ese derecho que está en cabeza de las personas de acudir a estos procedimientos administrativos electrónicos. Entonces, realmente, pues ya lo reconoce el CEPACA. Tenemos todavía mucho por hacer. Yo creo que no basta con este reconocimiento, no basta con que los procedimientos puedan ser electrónicos. Colombia tiene un gran desafío desde el punto de vista de conectividad. O sea, no podemos pretender virtualizar si no tenemos un país conectado. Entonces yo creo que ahí hay un tema que está por hacer. No estoy desconociendo que se han dado avances, pero está por hacer esto. Obviamente la educación en materia tecnológica también es supremamente importante para que las personas puedan acceder fácilmente a este tipo de mecanismos. Tenemos por parte del Estado colombiano, digamos, una política que viene de años atrás. O sea, realmente lo que tenemos hoy en día en el CEPACA, modificado por la ley 2080, pues hace parte de una política mucho más amplia de gobierno digital, en donde hoy, digamos, con ese artículo 60 y ese artículo 60A del CEPACA, en cuanto a ese portal único del Estado colombiano, pues se está trabajando en ello. El Estado está trabajando en los servicios ciudadanos digitales, y esos servicios ciudadanos digitales tienen 3 componentes básicos, que son la interoperabilidad del sistema, en donde el ciudadano pueda ingresar
y puede allí realizar una multiplicidad de actuaciones, desde acceso a la información hasta la posibilidad de realizar trámites en ese portal único del Estado colombiano, pero está en desarrollo. Entonces, pues obviamente estamos en proceso en eso. El tema de la autenticación digital es otro de los servicios digitales ciudadanos que se están implementando. Y por último, la carpeta digital, la posibilidad de que el ciudadano entre o ingrese a este portal único del Estado colombiano, se identifique, exista la autenticación digital y tenga acceso a través de ese portal a toda una serie de informaciones que reposan en las entidades públicas y acceder a ella. Eso es muy importante porque es que hoy en día, independientemente de que tengamos la posibilidad de utilizar procedimientos electrónicos, a veces tenemos que entrar a una entidad, tenemos que entrar a la otra, en cada una nos tenemos que registrar, en cada una tenemos que ingresar. Entonces, pues precisamente lo que se busca con este portal único es simplificar este tipo de trámites y lograr acceder a la información que yo necesito o al trámite que yo necesito directamente digamos, la información directamente a través de la entidad que efectivamente la tiene y que es mi información, en donde pues obviamente entran una serie de principios que son absolutamente importantes, de accesibilidad a la información, no poder acceder a la información, la autenticación, la seguridad de la información, el mantenimiento, digamos, de la información que reposa allí. Bueno, gracias. Gracias, Doc. Adelante, doctora María Victoria. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Claro que sí, doctora. Bueno, básicamente en 2 minutos que quiero contar, aquí pongo el cronómetro. Mire, esto es un organigrama que nosotros hemos hecho de lo que se demora solo desde presentar la demanda hasta el auto emisorio de la demanda. En promedio podemos estar hablando quizá de 8 meses porque viene una cantidad de trámites que no están automatizados. Básicamente la propuesta que nosotros tenemos en este momento es que la manera, que es tu pregunta, ¿cómo puede ser la justicia más eficiente para disminuir los tiempos procesales? Es necesariamente automatizando la presentación de la demanda con herramientas de inteligencia artificial. Es decir, aquí yo voy un poco, digamos, opuesto al lado de la defensa jurídica del Estado, yo me inclino es para el lado de los abogados litigantes. No tiene sentido que hoy en día a un abogado se le dinamita la demanda por defectos simplemente formales, cuando detrás está afectándose el acceso a la justicia de un ciudadano, cuando las herramientas de inteligencia artificial claramente pueden hacer que a través de una demanda en línea, acompañados de herramientas de chatbot, de Google Calendario o cualquier herramienta, pueda irle siguiendo los pasos y evitar que vaya a haber una inadmisión. Si la persona presenta la demanda y fija una fecha del auto de notificación del acto, pues el sistema le dirá, oye, según la sentencia de unificación, han pasado más de 4 meses y había caducidad. Si usted insiste, llene este cuadro. Mire, revisado el poder, le hace falta esto, entonces quiere decir que unas plantillas dinámicas, una verificación de requisitos, un análisis comparativo, una gestión de plazos, simulación de escenarios en general, realmente es lo que va a lograr que demos el verdadero paso que necesitamos en este momento. O sea, la inteligencia artificial y las herramientas predictivas y el trabajo que ha hecho el Consejo de Estado, sentencias de unificación y todo lo que nosotros tenemos para ayudar a que verdaderamente una demanda se presente y desde casi que desde el comienzo el abogado sepa las probabilidades de éxito. ¿Para qué? Para evitar esta congestión y crear unas falsas expectativas, unas falsas ilusiones a un usuario que está soñando con una plata que tal vez nunca la va a ganar porque desde el comienzo el proceso estaba perdido. Así que creo que es eso. Algún día les podemos contar, pero básicamente nuestra teoría es acabar el auto emisorio de la demanda. No es un trámite innecesario, 8 meses que se pierden y que se puede lograr a través de una guía para que la demanda ya venga sin los defectos formales que no tiene sentido. Gracias. Y otra de las sugerencias, bueno, que eso sí es como de mi autoridad, sí, ya es posible incluso automatizar los procesos ejecutivos en materia judicial con inteligencia artificial, pero pues hay que dar el paso, ¿no? Pero muy interesante, doctora, y bueno, y ya finalizo con la doctora Eleonora, adelante. Mi clase de tributación y hacienda pública en 2 minutos. Bueno, no, básicamente, ahorita la doctora Robledo decía, cuestan 9 billones de pesos las condenas. Entonces, un poco mi reflexión es, ¿cómo hacemos para garantizar desde la hacienda pública la satisfacción del mandato constitucional de la sostenibilidad fiscal? Y para eso pues hay que mirar básicamente 2 caras, que es el lado del ingreso
y del lado del gasto. Y creo que nosotros en la gestión jurídica pública tenemos que pensar constantemente en eso y más aún en un país como el nuestro con tantas necesidades y pocos recursos. Entonces, por el lado del ingreso, pues tenemos que trabajar en la cultura tributaria. Yo creo que esa es una de las líneas ya de mi agenda investigativa y es cómo hacemos no solamente para trabajar en fiscalizaciones agresivas, sino realmente en la cultura de la contribución, ¿no? Y para eso, pues es muy importante mirar el otro lado, la otra cara de la moneda, y es claramente el gasto público, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el gasto público que se genera a través pues, de toda la gestión pública pues sea un gasto transparente y que llegue efectivamente a las poblaciones que lo requieren? Debe ser un gasto redistributivo y debe ser un gasto también pues que cumpla con unos estándares de eficiencia. Entonces vuelvo pues a mi lema esencial y es un tema más de cultura y es el no todo vale en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en eso? En esas competencias éticas y cuidando pues el patrimonio público que además es sagrado y los ingresos para efectivamente efectuar ese gasto y lograr los objetivos de nuestro Estado Social de Derecho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha finalizado esta mesa. Un orgullo haber estado acá. Muchas gracias a nuestras participantes invitadas panelistas, grandes expertas, y muchas gracias a la universidad. Entonces, creo que ahora nos vamos para el café, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, doctoras. A continuación tendremos un receso de 20 minutos y antes de salir al receso nos gustaría